Saludamos a don Fernando Sabater, se encuentra en Monterrey, se encuentra en la UR, está a punto de tener una reunión con estudiantes. Don Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto saludarlo. Señor, entre la ética para Amador y la ética de urgencia, su libro más reciente, ¿cuál es la diferencia? Han pasado, en primer lugar, 20 años, que es una diferencia importante, al menos para mí. El primer libro, Ética para Amador, era una cuestión más teórica, era un planteamiento general de los motivos por los que debemos reflexionar éticamente sobre nuestras acciones y el uso de nuestra libertad. En cambio, Ética de urgencia es más bien un diálogo con muchachos, con jóvenes y muchachas de 15, 16 años en diversos centros escolares de España, preguntándoles cuáles son sus inquietudes éticas y políticas fundamentales y tratando de servir un poco de frontón, ¿no?, para chocar sus preguntas con mis respuestas y entre todos intentar llegar a ver un poco más claro. Algunos lectores suyos me han dicho, yo no he tenido oportunidad de leerlo, pero ya lo voy a leer esta misma noche, ya me lo regalaron. Me dicen que usted por ahí apunta que la educación es lo más subversivo que hay, y yo no lo entendí muy bien. ¿Cómo está eso? Bueno, yo creo que la educación es el instrumento para poder llevar a cabo una revolución no sangrienta que transforme a los países, a las sociedades y a las personas. La educación es la forma de tocar la fibra más profunda de cada uno y sacar lo mejor para que llegue a la excelencia personal y a la convivencia también más excelencia con los demás. Yo creo que eso es subversivo porque nuestro sistema está basado en la obediencia, en la rutina y a veces en la ignorancia, ¿no? Y eso es los temas que combate la educación. En todo aquello de prohibido prohibir. No, yo tampoco. Hay cosas que están muy bien prohibidas. Yo no soy partidario de que se autorice todo y estamos viendo a nuestro alrededor cosas que deberían prohibirse y no se prohíben. A veces incluso están perpetuadas por las leyes, ¿no? Pero sí es verdad que hay que intentar desarrollar la libertad racional y solidaria de cada uno, ¿no? Eso es la educación. Sí, ha habido cambios sustanciales en los últimos años en la familia. No sé si en España, pero en México se habla de mucha permisividad de los padres que ha hecho daño a las nuevas generaciones. ¿De esto qué piensa usted, don Fernando? Ha habido cambios esenciales. Yo creo que desde que entre Ética para Amador y Ética de urgencia, el cambio fundamental ha sido la aparición de Internet y de todo el mundo de las redes sociales, etcétera, que todo eso ha cambiado extraordinariamente nuestra forma de convivencia. Entonces, bueno, habrá familias que se hayan desentendido un poco de esa necesidad de mantener pues determinadas pautas, determinadas normas. Una cosa es la autoridad que ayuda a hacer crecer y otra es la tiranía que pretende mantener infantilizado a todo el mundo, ¿no? El papel de los educadores es intentar ejercer una autoridad sin tiranía. Eso es difícil de conseguir y probablemente quizá en nuestro mundo más difícil que hace 20 años. Leyendo un libro de un autor español, un artículo más bien, Antonio, se llama él, Martínez Asensio, él dice que usted habla de que el exceso de información nos puede alejar de la realidad. Hombre, es uno de los peligros que tenemos, ¿no? Es verdad que hace un siglo los seres humanos estábamos muy poco informados o nos informábamos difícilmente de lo que ocurría en otro país, en otro continente, a veces incluso en nuestra propia ciudad, en algunas zonas de la ciudad. Hoy estamos hiperinformados, es decir, recibimos información online de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que está ocurriendo en los lugares más remotos y se mezcla en esa información que recibimos lo relevante, lo innecesario, lo superfluo, lo verdadero, lo falso y hay que aprender a distinguir. Hoy el problema no es tanto carecer de información, sino orientarnos en el exceso de información que tenemos. También se señala que en la tercera parte de su libro usted habla de terrorismo y violencia. Acabamos de ser espectadores el día de ayer de lo que sucedió en el maratón de Boston. ¿Cómo plantea usted este tema tan delicado, sobre todo recordando lo que sucedió en el 2004 en Madrid?
Pues eso es, esto es uno de las lacras, ¿no?, de nuestro tiempo. El siglo pasado fue un siglo de grandes enfrentamientos internacionales, dos grandes guerras mundiales y otras muchas más o menos pequeñas en otros lugares. En cambio, nuestra actualidad es más bien la presencia múltiple del terrorismo, que es esa especie de guerra interna, de guerrilla permanente, que destruye la confianza de las sociedades en su entorno, que a veces hace disminuir sensiblemente las leyes de las garantías, las defensas de las libertades, etcétera. En nombre de la seguridad se sacrifican excesivamente aspectos de la seguridad, de la libertad. Entonces, bueno, es uno de los retos permanentes de nuestra época. Está ocurriendo constantemente. Algunos en el País Vasco hemos convivido con el terrorismo durante mucho tiempo y lo hemos padecido en carne propia, de modo que yo no puedo decir más de que entiendo muy bien a todos los que en cualquier latitud padecen la injusta agresión terrorista. Sí, a usted también pues se le considera un filósofo, alguien que ha tenido además mucho contacto con las nuevas generaciones, pero usted por ahí ha dicho que pues la filosofía no sirve para salir de dudas, sino que crea más. ¿Eso lo dijo usted? Sí, bueno, yo creo que esa es la gracia de la filosofía, ¿no? Vivimos una mentalidad excesivamente rentabilizadora, ¿no? Hablamos de sociedad de consumo, pero a veces consumimos también respuestas, ¿no? Las preguntas son importantes. La filosofía sirve para preguntarse las cosas que normalmente no nos preguntamos porque no tienen una utilidad práctica inmediata. Si yo me pregunto qué hora es porque quiero ir a tomar un tren o porque quiero ir a asistir a una cita, pues bueno, la respuesta es sencilla. Alguien me puede decir son las 6, las 7 y ya con eso mi interés por la pregunta se disuelve. Pero si yo en vez de preguntarme qué hora es, me pregunto qué es el tiempo, esa pregunta no tiene ninguna relación inmediata con lo que yo voy a hacer el minuto siguiente o 15 días después, sino tiene que ver con lo que yo soy, porque el tiempo está relacionado con lo que yo soy. Las preguntas de la filosofía no sirven en el sentido de que no tienen una utilidad práctica inmediata, pero en cambio nos aclaran o intentan cuestionar lo que somos. A veces es verdad que crean una situación más difícil, ¿no? Pensar filosóficamente es como alguien que camina mirándose los pies. A veces tropieza, pero por otra parte es más consciente de que está caminando que el que camina sin pensar en ello, ¿no? Tres preguntas, don Fernando, porque sabemos que los estudiantes lo están esperando. No sé si usted quiere extenderse, para nosotros mucho mejor. La primera, la percepción de México. ¿Cómo llega usted a México en este 2013? ¿Cuál es la imagen que tiene nuestro país y nuestros jóvenes en México ante ustedes, los pensadores, en este caso, bajo la visión europea? Bueno, yo no puedo hablar más que de mí mismo. Yo tengo una relación muy continuada y desde mucho tiempo con México. Yo hace más de 30 años que vengo seguido. Tampoco pretendo ser un estudioso, ¿no? Yo, desgraciadamente, pues he visto cómo ha ido creciendo la violencia y sobre todo la sensación de inseguridad y la inseguridad de la sociedad frente a las bandas organizadas, etcétera. Y eso ha creado, pues, unas dificultades sociales que ustedes conocen mejor que nadie. Por otra parte, pues también hay propósitos de desarrollo cultural. Yo creo que ahora actualmente el nuevo gobierno en ese pacto por México está buscando un nuevo planteamiento educativo, que yo creo que es muy importante, romper con los hábitos, con las rutinas que han bloqueado la educación en México y programar un gran esfuerzo educativo nacional. Yo eso creo que es importante. Yo no puedo decir más de que lo veo con esperanza y con todo mi apoyo en la medida que pueda, ¿no? Pero no pretendo conocer mejor sus problemas que ustedes mismos. Don Fernando Savater, usted ha tenido contacto con jóvenes de distintos países y ahora los va a tener con nuestros jóvenes aquí de esta parte noreste de México, hablando de la ética de urgencia, su libro más reciente. ¿Qué le plantean los jóvenes? ¿En dónde están las dudas que se repiten más?
Bueno, yo en cuanto a los jóvenes de España, ese es el argumento de la ética de urgencia, ¿no? La ética de urgencia no es un libro propiamente escrito por mí, sino que es un libro hablado por mí junto con jóvenes que son los que me han ido sugiriendo temas, etcétera. Supongo que los problemas que hoy tienen los jóvenes aquí en México no serán exactamente iguales que los problemas de los jóvenes españoles, pero habrá muchos elementos comunes. Yo creo que hoy aquí quizá la presencia de la violencia o la presencia de esos elementos, digamos, de tensión social que producen las bandas o el narcotráfico, etcétera, están especialmente presentes en México y en cambio pues son tan ausentes en España. En cambio en España pues están más bien los problemas orientados a la crisis económica, etcétera. En fin, en cada lugar tiene su propio perfil, aunque hay temas comunes, ¿no? Aquí en el caso nuestro, debido a la caída del empleo en los últimos años, a la violencia de las bandas del crimen organizado, ha surgido un segmento que va creciendo mucho, don Fernando Savater, que es el de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino porque el Estado no les da la facilidad de acceso a las aulas. Bueno, pues eso es un problema que hay que resolver. Supongo que cuando se habla de este pacto de México y de relanzar el proyecto educativo, se tratará de resolver esta cuestión, ¿no? Yo no creo que nadie deba simplemente resignarse. A veces esos marbetes, esos sellos del ni, etcétera, sirven para justificar la pereza y el abandono de personas que se desesperan quizá antes de haber esperado como se debe, ¿no? Yo creo que hay que intentar dar los vehículos sociales, ¿no? para que nadie quede excluido de los progresos de la sociedad. Don Fernando, agradeciéndole su tiempo y liberándolo ya de esta conversación, nada más, una pregunta que hemos hecho a algunas personas a las que leemos, respetamos y admiramos, como es el caso de usted. Una pregunta que le hicieron a Alvin Toffler, el señor del cambio, ¿no? ¿Recuerda usted el show del futuro? El show y luego el chip famoso, el cambio de actividades y la tercera ola y aquellos libros. Le dijeron que a qué hemos venido a este mundo, a reír o a llorar. Y él me dio una contestación, yo quisiera conocerla de usted. ¿A qué venimos a este mundo, a reír o a llorar, don Fernando? Bueno, el problema es que venimos a reír, a llorar, a trabajar, a amar, a conocer y finalmente a intentar convivir, ¿no? Y no creo que haya una sola cosa que vengamos a hacer en este mundo. Desde luego lo que no venimos a hacer, o no deberíamos venir a hacer en este mundo, es a explotar, a violentar, a perseguir, a hostigar y a hacer la vida imposible a los demás. Viéndolo así, entonces la filosofía no sirve para nada. No, la filosofía sirve para no hacer preguntas inútiles y en cambio para hacer preguntas que puedan no tener una relación inmediata con la práctica, pero puedan iluminarnos sobre lo que somos. A lo mejor yo incurría en una pregunta de esas. Dígame lo contrario. Bueno, es que usted no es filósofo. Muchas gracias. Soy un preguntón, nada más hasta ahí llego. Don Fernando, vamos a leer su libro con mucha atención, como leímos ya el primero, y otros, y seguiremos viendo también su serie. Es la serie que usted va haciendo un recorrido, a ver cuándo llega por acá a Monterrey, a nuestras tierras, pero para hacer un reportaje bonito, ¿sí? Muy bien, ojalá que sea pronto. Señor, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ándele, para que no ande de preguntón, ¿a qué venimos a este mundo? No, es que me quedé yo influenciado. No sé, ojalá que no me esté escuchando don Fernando, pero una vez le dije yo al señor, le dije yo a Lichu Macero, maestro, a ver, vamos, si se puede. Es que le pregunté yo en alguna ocasión a Lichu Macero, poeta mexicano, dije, oiga, ¿para qué sirve la poesía? Y se me quedó viendo y dice, para nada. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, la filosofía no sirve para nada. Eso se lo una vez le preguntaron al gran físico Niels Bohr, uno de los cerebros más importantes del siglo XX, le preguntaron, bueno, toda esta nueva física que usted promociona, ¿para qué sirve? Sí. Y contestó Niels Bohr, ¿y para qué sirven los recién nacidos? Así de fuerte, la respuesta y contundente. Un knockout, diríamos en términos de box. Señor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Un saludarlo.
Pasamos al corte, regresamos en un momento. Vamos a repetir esta conversación en cambios. Sí. Muy bien. Sí, ¿verdad? Estoy seguro, porque personas que no la oyeron, pues sé que les va a gustar.